Entonces, damos por inicio la clase de hoy. La fecha de hoy es el 9. Bueno, la clase de hoy la dedicaremos netamente a lo que se conoce como redox. ¿Qué son redox? Redox sería directamente el diminutivo de reacciones tipo óxido reducción. Cuando dimos la clasificación de reacciones en un momento dado, hablamos sobre las reacciones que ocurren con transferencia de electrones y aquellas que ocurren sin transferencia de electrones, y que habíamos desarrollado en clase en ese momento todas aquellas que eran sin transferencia de electrones. Bueno, en este caso vamos a desarrollar todas las reacciones que son con transferencia de electrones. Les recomiendo que vayan copiando porque a un momento dado donde ahí preguntando y son cosas que voy a ir anotando lo que voy a estar preguntando. Por favor, para que tengan en cuenta, y como nuestro examen va a ser presencial, necesariamente tienen que manejar bien todos estos términos que vamos a ir utilizando, ¿sí? Bueno, oxidación y reducción. La oxidación es aquella reacción en donde el átomo o compuesto pierde electrones, mientras que la reducción es aquella reacción en donde el átomo gana electrones. ¿Y cómo nosotros vamos a identificar si se perdió o se ganó electrones? Mediante la modificación del número de oxidación. Entonces, para empezar bien, tenemos que hacer la asignación del número de oxidación. Entonces, 1. El número de oxidación de los elementos libres ¿qué se entiende por elementos libres? Como no metales en estado gaseoso o metales en estado sólido natural, tienen número de oxidación 0. Segundo caso, segunda asignación, el hidrógeno siempre va a tener valencia más 1, excepción de que se trate de hidruros en donde tenemos hidruro de hidrógeno, por ejemplo, perdón, hidruro de sodio o hidruro de manganesio, perdón, en donde en este caso el NOx del hidrógeno sería menos 1. Para el oxígeno, su número de oxidación para formar óxido siempre va a ser más 2, a excepción
de que para peróxidos su número de oxidación va a ser -2. Recordemos que es de grupo peroxo. Y superóxidos, su número de oxidación sería -1. ¿Sí? 4. El número de oxidación en general coincide con la valencia. Por ejemplo, sodio, potasio, cesio, tienen número de oxidación igual a 1 y coincide que cada uno de estos elementos que acabo de citar tienen valencia 1. Calcio, estroncio, bario, tienen número de oxidación 2. Hierro, por ejemplo, tiene valencia 2 y valencia 3. Por ende, su número de oxidación puede ser también 2 y 3. ¿Ok? Y aluminio, por ejemplo, tiene número de oxidación 3. Y obviamente su valencia también es 3. ¿Sí? Quinto. Para moléculas neutras, todas las valencias de los átomos que componen a la molécula deben sumar 0. Ejemplo, ácido nítrico. El ácido nítrico, el hidrógeno tiene valencia 1, el nitrógeno tiene valencia 5 y el oxígeno tiene valencia -2. Si multiplicamos por sus índices atómicos, o sea, 1 por 1 de hidrógeno que tengo es +1. 5 por 1 de nitrógeno que tengo es +5. Y 2 por 3 que tengo es -8. Espérenme que. -6 que tuve. -6. Y me dice la condición que para todas moléculas neutras, al decir molécula neutra, significa que no está elevado a ninguna carga. Y si vemos el ácido nítrico, no presenta en ese caso carga. Me tiene que dar igual a 0. Y acá tengo +6 menos 6, 0 es igual a 0. O sea, sí cumple. Entonces, para unas moléculas neutras, todas las valencias de los átomos que componen a esa molécula tienen que darme 0. 6. En el ion, o sea, si tenemos ion, la suma de los números de oxidación de los átomos deben ser igual o deben sumar, no, deben ser igual, suena mejor. A la carga del ion. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, fosfato. PO4 elevado a la -3. Ustedes saben que esto viene del ácido fosfórico.
que desglosándose en 3 protones, el ion fosfato queda con carga -3, la misma cantidad de protones que perdió. Entonces, en el fosfato podemos observar que tenemos fósforo, y ustedes saben que el fósforo actúa con valencia 5 para el ortoforfórico y el oxígeno con valencia -2. Multiplicamos 5 por 1 de fósforo que tengo más 5. Menos 2 por 4, menos 8. Eso tiene que ser igual, me dice, a la carga, que es -3. Entonces, más 5 menos 8 me da -3, y menos 3 es igual a -3. Entonces, cumple. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de asignar número de oxidación para cada condición. ¿Sí? Entonces, importante identificar lo siguiente. Para redox, una sustancia que gana electrones, por ende, va a disminuir su número de oxidación. Entonces decimos que se reduce o ocurre la reducción. ¿Cómo identificamos eso, profe? Sencillo. Si tengo cobre con carga +2, este gana 2 electrones, mi cobre pasa a cobre 0. Recuerden que los electrones suman carga negativa. Si inicialmente tenía 2 cargas positivas y le sumamos 2 cargas negativas, que son 2 electrones, de +2 va a pasar a 0. Hubo un cambio en número de oxidación. De +2 le sumamos 2 electrones y esto me da 0, que es justamente la carga con la que pasa el cobre. Entonces, en este caso podemos decir que hubo una reducción. Si la sustancia o átomo, ¿verdad?, pierde electrones, por ende aumenta su número de oxidación, ocurre lo que se conoce como oxidación. ¿Cómo, profe? Si una sustancia pierde electrones, lo que ocurre es aumento del número de oxidación, entonces decimos que ocurre la oxidación. Por ejemplo, hierro, que tiene carga +2, pasa a hierro con carga +3 cuando pierde un electrón. Fíjate que acá tenemos carga +2. Si le quitamos un electrón, va a aumentar su número de oxidación. ¿Cuánto? La cantidad de electrones que le quitamos. Si a +2 le sumamos una extracción de electrón, o sea, se va a quedar más un protón, una carga positiva, entonces va a pasar a carga +3, que es justamente lo que ocurre acá. Y a esto se conoce como oxidación. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir ¿Puedes otra vez, volver a por explicar, favor, profe? profe? Bueno, ¿desde dónde? ¿Desde acá? ¿Desde el inicio? Sí. Bueno, cuando una sustancia gana electrones, la suma de electrones siempre va a estar antes de la flecha, en la parte de reactantes. Entonces, eso significa que gana electrones. Va a haber una disminución de número de oxidación. Fíjense que acá mi cobre de +2 baja a 0. Significa que disminuye su número de oxidación. Entonces, al ganar electrones, disminuye su número de oxidación, entonces decimos que se reduce. Pero si una sustancia pierde electrones, al decir perder electrones va a haber un aumento de número de oxidación. Porque fíjense, de +2 sube a +3.
y siempre la cantidad que subió va a estar expresado en electrones. Por eso al decir pierde electrones, los electrones van a estar del lado de los productos. Después de la flecha significa eso. Entonces, cuando la sustancia pierde electrones, aumenta su número de oxidación y decimos que ocurrió una oxidación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, otro punto que quiero que entiendan. Aquella sustancia que ganó electrones se la denomina oxidante. Mientras que aquella sustancia que cede, o podemos decirle también pierde electrones, se la denomina reductor. O sea, agente oxidante y agente reductor. Se entendería de la siguiente manera. Supongamos que tenemos A más B. Me produce C más D. Entonces, caso A, o el elemento A, o el compuesto A, pierde electrones. Al perder electrones, entonces se oxida. Y al oxidarse, él se convierte en agente reductor. ¿Por qué? Porque causa que B gane electrones, causa que B se reduzca, y al reducirse B se convierte como agente oxidante, porque gracias a que B se reduce, se oxida A. Entonces, sí o sí una reacción redox, uno se va a oxidar y el otro se va a reducir. Y aquel que se oxida se convierte en agente reductor porque causa la reducción del otro. Mientras que aquel que se reduce va a ganar electrones, se reduce y va a ser el agente oxidante porque va a causar la oxidación del otro. ¿Se entiende eso, verdad? De mi parte, sí, profe. Perfecto. Entonces, en una reacción redox, sí o sí, el que se reduce va a ser el agente oxidante y el que se oxida va a ser el agente reductor. ¿Y por qué son agentes? Porque causa que el otro le suceda justamente lo que su nombre dice. Si yo soy agente oxidante, entonces causo la oxidación del otro compuesto. Y si él es el agente reductor, causa la reducción de mi compuesto. ¿Ok? Ok, profe. En resumen, los metales en estado natural tienen número de oxidación cero, dijimos. Plata, calcio, hierro. Todos ellos van a tener en estado natural número de oxidación cero. Los no metales también en estado natural van a tener
Número de oxidación 0. Por ejemplo, boro, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, fósforo y azufre. Hay que entender lo siguiente. Al hablar en estado natural, sí o sí, es cómo se encuentra en la naturaleza. Por eso es que, en este caso, estoy indicando los que son diatómicos en el estado natural. Tetraatómicos como el fósforo, que tiene 4, y octatómicos como el azufre para algunos casos, ¿verdad? Bueno, compuestos neutros. También cuentan con número de oxidación 0, como el agua, anhídrido carbónico, trióxido de azufre, dióxido de nitrógeno. Ellos como compuestos, todos tienen carga 0, no como elementos, como compuestos neutros. Después, importante saber que los metales tienen la particularidad de ceder electrones. Entonces ellos siempre van a ser cationes, o sea, carga positiva. Por ejemplo, plata de estado 0 pasa a plata más 1, perdiendo un electrón. Los no metales, por su parte, tienen la característica de absorber electrones. ¿Por qué? Porque tienen orbitales sin ocupar con mayor facilidad de adherir a electrones a sus últimas capas. Entonces, los no metales forman aniones. Los aniones son aquellos que tienen carga negativa. Por ejemplo, cloro, absorbiendo un electrón, me produce cloruro. Obviamente, si quiero la reacción balanceada, sería cloro gaseoso más 2 electrones. Cada electrón se despide o se desglosa en 2 de cloruro. Entonces, los no metales siempre van a formar aniones. ¿Ok? Estas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir asignando número de oxidación para hacer los ejercicios en redox, ¿sí? Y justamente, ¿para qué se hace ejercicio en redox? Para balancear, porque va a haber casos en que no van a poder balancear la reacción por tanteo. Entonces, para ello se utilizan los métodos y el más conocido es este método, el método de balanceo conocido como ion-electrón. Este método es uno de los más conocidos y desde mi punto de vista son los de más factibilidad a la hora de balancear. Les voy a mostrar otro que se llama por número de oxidación y en un momento dado se van a dar cuenta que no es fácil balancear con eso, ¿sí? Entonces, este método de balanceo, conocido como ion-electrón, tiene 8 pasos. Quiero que los copien porque recuerden, ustedes pues, si rinden de forma presencial, van a necesitar manejar esto en la punta de su lengua, ¿ok? Entonces, primer paso es desdoblar la reacción en sus dos semireacciones. ¿Y cuáles serían sus dos semireacciones? Una que es la oxidación y la otra que es la reducción, ¿sí? Para eso lo que se tiene que hacer es la identificación de quiénes son los elementos que están cambiando de número de oxidación. Segundo paso,
tener en cuenta a los átomos. Para ello, lo que se hace es lo siguiente: ajustar todos los átomos de las ecuaciones sin considerar al hidrógeno y al oxígeno. ¿Qué significa ajustar? Ajustar directamente lo que me está indicando es ver la cantidad que hay en cada lado de la reacción y ir agregando o ajustando con números enteros esas cantidades. En los ejemplos le voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Tercero, vamos a tener en cuenta al oxígeno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir agua. Sí, añadir agua en donde falte oxígeno. En donde falta oxígeno en la ecuación, nosotros vamos a ir añadiendo agua, ¿sí? Una vez que hagamos ese paso, pasamos al cuarto paso. Hidrógeno. Lo que se hace con el hidrógeno es añadir protón, así como escuchan, protón, en el miembro donde falte hidrógeno. Y no confundan al hidrógeno con el protón. El hidrógeno es una cosa y el protón es otra cosa, ¿sí? Quinto paso. Cargas. Nosotros tenemos que buscar balancear las cargas. Entonces, lo que hacemos es añadir electrón en el miembro donde falte carga negativa. En donde falta entonces carga negativa, nosotros vamos a añadir electrón. Recuerden que en este caso los electrones suman carga negativa y los protones, en el caso 4, añaden cargas positivas. Sexto paso, ajustar la transferencia de electrones ¿Cómo van a ajustarlo? Multiplicando las ecuaciones, en este caso las dos semireacciones, por números adecuados. Estos números adecuados en realidad lo que me está indicando es que la cantidad de electrones que sumé en la ecuación de arriba voy a multiplicar por la de abajo y viceversa, ¿sí? En el ejemplo van a entender mejor. Por último, antes de llegar al último, lo que se hace es suprimir especies iguales en miembros opuestos
de las dos semirreacciones. Y luego sumarlas. Ahí en teoría ya nos tendría que ir balanceando la reacción. Hay un octavo paso, y este octavo paso se utiliza solamente en el caso de que fuera necesario, ¿sí? ¿Qué dice este paso? Si el medio de reacción es básico, si el medio de reacción es básico, lo que se hace es añadir tantos OH como sea necesario en cantidades iguales en ambos miembros de la ecuación. ¿Para qué? Para neutralizar la presencia de protones. Al hacer eso, entonces vamos a encontrar que hay directamente mayor cantidad de agua y se va a volver a simplificar hasta llegar a la respuesta, ¿sí? Bueno, estos, espero que lo hayan copiado. Estas son las reglas del método de balanceo ion-electrón, que haciendo justamente un ejemplo, vamos a poder desarrollarlo mejor, ¿sí? Un ratito, mientras verifican si copiaron todo, voy a traer mi libro. Quiero quitar un ejercicio, un libro, para no repetir el ejercicio de ayer. Bueno, estamos. Usarlas de este lado. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, una observación. Para la verificación, se sigue el siguiente orden. Primero vamos a verificar a los metales, luego a los no metales, luego al hidrógeno y por último al oxígeno. O a viceversa en este caso, el oxígeno y luego el hidrógeno. Pero siempre se tiene que hacer esa verificación. Ejemplo. Balancear la reacción de dióxido de magnesio de manganeso más ácido clorhídrico para producir cloruro de manganeso 2
agua y cloro. Perfecto. Entonces, un ratito me estoy acomodando acá con el tablet. Ahí está, perfecto. Ahora sí. La reacción siempre va a estar así. ¿Por qué? Porque ustedes pues ya tienen una nomenclatura, ya manejan toda la parte de formulación. Entonces el ejercicio sí o sí le va a salir de esta manera. Dióxido de manganeso. ¿Cómo sería dióxido de manganeso? Manganeso O2 más ácido clorhídrico HCl. Me produce cloruro de manganeso 2, sería manganeso cloro 2, más agua, H2O, más cloro, significa cloro gaseoso, Cl2. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los elementos que cambiaron de número de oxidación. Entonces, si nos fijamos, manganeso, oxígeno 2, en este caso, voy a ir separando mejor para que podamos visualizar. Más agua, más cloro. Perfecto. Entonces, podemos ver que el oxígeno siempre actúa con carga -2. En este caso, el manganeso actúa con carga 4. El hidrógeno con carga +1. El cloro con carga -1. Manganeso 2 me indica que el manganeso en este caso está actuando con valencia +2. El cloro con valencia -1. El hidrógeno con carga +1. Oxígeno carga -2. Y cloro en estado natural, carga 0. Pregunto a la clase, ¿cuáles son los elementos que cambiaron de número de oxidación? Manganeso y oxígeno. Bueno, según el compañero es manganeso y oxígeno. A ver. Cloro, perdón. Cloro, perfecto. Es el manganeso y el cloro. Fíjense, el manganeso de +4 cambia a manganeso +2, mientras que el cloro de -1 cambia a cloro 0. Esos son los que cambiaron de número de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos a armar las dos semireacciones. Manganeso con carga 4 pasa a manganeso con carga 2. Y cloruro pasa con carga 0 como cloro gaseoso. En este caso estoy bajando solamente los elementos, pero en otro ejemplo voy a bajar los oxianiones también. Entonces este es el primer ejemplo que vamos a ir haciendo. ¿Qué decía nuestra regla? Desdoblar la reacción en dos semireacciones. Ya tenemos las dos semireacciones. Luego, ajustar los átomos de las ecuaciones sin considerar al hidrógeno y oxígeno. Fíjense acá que no me va a faltar nomás el oxígeno. Un ratito. Acá voy a bajar mi manganeso como dióxido de manganeso. Vamos a probar así. Y al bajar de esta manera su carga va a ser... espérenme que... En este caso entonces voy a sumar en este caso. Espérenme un ratito. Vamos a considerar así. Voy a bajar. Pueden apagar su micrófono. Alguien prendió su micrófono y... Ahí está, gracias. Lo que estoy haciendo es bajar como tal el dióxido de manganeso. En el caso que tenga oxígeno, sí o sí se baja con el oxígeno. Y el manganeso lo bajo sin el cloro, porque el cloro no cambió de número de oxidación. En el caso de
cloruro de manganeso, pero sí como ácido clorhídrico a cloro gaseoso. Entonces, fíjense que acá tengo uno de manganeso y uno de manganeso. No hay problema, pero acá tengo uno de cloro y acá tengo dos de cloro. Entonces, ¿qué hacemos? Ajustamos la cantidad de átomos. Pongo un 2 enfrente del cloruro y ahí ya tengo cloro para ambos miembros, ¿sí? Luego, ¿qué me dice? Oxígeno. Añadir agua en donde falte oxígeno. Fíjense que para el caso de la primera semireacción tengo 2 de oxígeno acá. Al tener 2 de oxígeno, entonces del otro lado tengo que sumarle ¿cuánto de agua? 2, porque tengo 2 de oxígeno que están sobrando en el lado izquierdo. Entonces acá a la derecha le tengo que sumar 2 moléculas de agua. Abajo no tengo ese problema porque no hay presencia de oxígeno. Luego, me dice hidrógeno. En donde falta hidrógeno se añade protón. Y si se dan cuenta nuevamente, acá tengo 2 por 2, 4 de hidrógeno tengo a la derecha. Entonces necesariamente a la izquierda tendré que agregar 4 protones. Y ahí ya se ajusta la cantidad de oxígeno, la cantidad de hidrógeno. Luego, ¿qué dice? Cargas. Añadir electrón en el miembro donde falte cargas. Y acá quiero que presten mucha atención. Fíjense. Acá tengo 4 protones. Voy a considerar al dióxido de manganeso con carga 0. Del otro lado tengo agua que también tiene carga 0, pero mi manganeso tiene carga más 2. Repito, del lado de la derecha tengo carga más 2. Del lado de la izquierda tengo 4 cargas positivas. Recuerden que los electrones sumaban ¿qué cosa? Sumaban carga negativa. Entonces, ¿de qué lado voy a sumarle y qué cantidad de carga negativa para poder igualar las cargas? Hacia la Del izquierda. lado derecho. Espérame que. ¿Quién dijo izquierda? Yo. Andrea, ¿cuánto? Sí. 2. Dos. 2 electrones. Si yo le sumo acá 2 electrones, ocurre lo siguiente. Tengo 4 positivo más 2 negativo, me queda 2 positivo. Se igualaron las cargas. De este lado tengo más 2 y de este lado también tendré más 2. Se igualan las cargas. Entonces está aceptado decir que sumemos las cantidades de electrones 2 del lado izquierdo. Vayamos al de abajo. Abajo tenemos 2 por menos 1. De este lado tengo menos 2. Y acá 0 por 2 tengo 0, carga 0. ¿Qué cantidad de electrones y hacia dónde voy a sumar para que se igualen las cargas? A la derecha. ¿Cuánto? 2 electrones. Perfecto. Sumo 2 electrones a la derecha y ahí tengo menos 2 aquí y menos 2 acá. Se igualaron las cargas. Importante la observación que voy a hacer es que si yo arriba ya le sumé a la izquierda la cantidad de electrones, sí o sí en la otra semireacción la tengo que sumar a la derecha. Recuerden, uno se oxida y el otro se reduce. Y hablando de esos términos, pregunto a la clase, según las observaciones que ya hicimos y según las anotaciones que ustedes ya tienen, ¿quién se reduce y quién se oxida? O sea, ¿dónde ocurre la oxidación y en dónde ocurre la reducción en estas dos semireacciones? Arriba reducción. ¿Perdón? Arriba es reducción y abajo es oxidación. Arriba es reducción y abajo oxidación. Perfecto.
Arriba es reducción y abajo es la oxidación. ¿Por qué? La suma de electrones está a la izquierda, por ende va a ser reducción. La suma de electrones va a estar a la derecha, por ende es oxidación. Perfecto. Aparte de eso, fíjense, mi manganeso de más 4 pasó a más 2, o sea, se reduce. Mientras que mi cloro de menos 1 pasa a 0, aumentó su número de oxidación, entonces se oxida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que coincide abajo. Perfecto. Bueno, entonces, aparte de eso, ya identificamos que hubo reducción, ya identificamos que hubo la oxidación. Ahora pregunto a la clase, ¿quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante? Porque son estas preguntas lo que salen en el examen. Dada la reacción tal, 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 el agente oxidante es fulano, fulana, etcétera, etcétera. ¿Quién es el agente reductor? El cloro. El cloruro. El cloruro es el agente reductor. ¿Por qué? Porque él se oxida. Por ende, el dióxido de manganeso va a ser el agente oxidante porque él es el que se reduce. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Nosotros lo que hicimos ahora fue una identificación de los procesos nada más. Ahora lo que tenemos que hacer es balancear nuestra reacción. Todavía no terminamos. Nos quedamos en 2 electrones más 4 protones más dióxido de manganeso me producía manganeso más 2 de agua. Por otra parte, 2 de cloruro me producía cloro gaseoso más 2 electrones. Decía el siguiente paso, ajustar la transferencia de electrones multiplicando las ecuaciones por números adecuados. ¿Cuáles son esos números adecuados? La cantidad de electrones que se sumaron en cada miembro. En este caso coincide, pero si fuese diferente, sí variaría. Acá multiplicaremos por 2 y acá multiplicaremos por 2. Estos dos son divisibles entre ellos, se simplifica, entonces cada reacción se tendría que multiplicar por 1 nada más, ¿sí? Después que dice suprimir especies iguales en miembros opuestos y sumar las dos semireacciones. En este caso, lo único que son iguales son los dos cloros, los dos electrones, perdón, en cada miembro. Y ahora sí, sumamos las dos semireacciones. Tenemos 4 protones, tenemos 2 de cloruro, tenemos el dióxido de manganeso como tal, tenemos cloro gaseoso más manganeso más 2 de agua. Esto tenemos que alzar en esta ecuación original. Entonces, voy a bajar mi ecuación original. Ok, perdón. No sé dónde se fue. Voy a bajar. Ah, perfecto. Me equivoqué con este hueso. Sí, ahí está, ya desapareció. Me equivoqué. Este es lo que yo necesito. Lo duplico y me voy abajo. Esta es mi reacción original. Lo que yo tengo que hacer es estos números, el 4, el 2 y el 2, tengo que meter a la ecuación original para poder balancear. Entonces, el dióxido de manganeso queda como tal, pero acá, ojo con esto, tengo 4 protones y 2 de cloruro. Entonces, en algunos casos me va a convenir agregar esos 2 de cloruro y en otros casos me va a convenir agregar 4 de protón. Pero nunca se suma. No es que voy a poner 6 enfrente del ácido clorhídrico. En este caso, elijo poner 4 protones. Si no me sirve, cambio por esos 2 de cloruro. En el otro miembro, tengo 2 dióxido de manganeso, no cambia.
agua tengo 2 y cloro queda como tal. Entonces, recuerden, para verificar la reacción, se hacía primero el metal, en este caso el metal es el manganeso, luego hacíamos el no metal, en este caso el no metal es el cloro, luego teníamos al oxígeno y luego teníamos al hidrógeno o al revés, ¿ok? Manganeso, manganeso tengo 1 en la primera reacción, en el primer miembro, y tengo 1 en el segundo miembro. Entonces tengo 1, 1. Está balanceado. Cloro tengo 4 por 1, 4. Y acá en el otro lado tengo 2 de cloro más 2 de cloro. También me da 4. Está balanceado la cantidad de cloro en ambos miembros. Vamos con el oxígeno. Tengo 2 de oxígeno en el primer miembro y en el segundo miembro 2 por 1, 2 de oxígeno. Entonces en ambos lados tengo 2 de oxígeno. Y por último el hidrógeno 4 por 1, 4 de hidrógeno en el primer miembro y acá 2 por 2, 4 de hidrógeno en el segundo miembro. Y ahí balanceamos la reacción. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos con uno un poquito profe. más complejo. Siguiente ejemplo, dicromato de potasio más ácido clorhídrico me produce cloruro de potasio más cloruro de cromo 3 más agua más cloro gaseoso. Entonces, lo que hacemos es primero identificar quiénes cambiaron de número de oxidación. Acá, en el dicromato de potasio, K2, Cl2 o 7, tenemos que potasio está actuando con valencia más 1, cromo está actuando con valencia 6, el oxígeno está actuando con valencia 2, más ácido clorhídrico. Ustedes saben que acá en este caso, cloro está actuando con carga menos 1, hidrógeno con carga más 1. Del otro lado tengo cloruro de potasio. Estos no cambiaron de número de oxidación, siguen actuando con menos 1 y con más 1. Pero en este caso, en el cloruro de cromo 3, sí ya cambia. Fíjense ustedes que el cloro está actuando con carga menos 1, perfecto. Pero mi cromo ya pasa a actuar con carga 3. Más agua, más cloro. Y en ambos casos se siguen manteniendo más 1, menos 2, pero el cloro pasa a 0. Entonces, así como en el anterior, en este caso el cloro también cambia y en este caso el cromo es el que está cambiando también. Ahí identificamos, y en el otro caso el cloro de menos 1 pasa a cloro 0. ¿Qué hacemos ahora? Armamos las dos semireacciones. Tenemos voy a bajar como dicromato, Cr2 o 7, y con carga menos 2, que es la cantidad de potasio que teníamos. El cloro voy a bajar como cloruro, ¿sí? Por otra parte, mi cromo voy a bajar como tal, cromo más 3. Y acá mi cloro, obviamente, como cloro gaseoso, con carga 0. Esos son los que me van a ayudar a armar mis dos semireacciones. Entonces, dicromato pasa a cromo más 3, mientras que cloruro pasa como cloro 0. Perfecto. ¿Qué era lo primero que hacíamos? A ver si alguien me ayuda según esas reglas que estábamos viendo. ¿Qué se hacía ahora? Desdoblar la reacción. ¿Cómo?
Desdoblar la reacción. Ya hicimos ya, este es desdoblar, ya tenemos ya las 2 semireacciones. Después, ¿qué hacíamos? Ajustar los átomos. Perfecto. Acá tengo 2 de cromo, mientras que acá tengo 1 de cromo, entonces pongo un 2 enfrente. Acá tengo 1 de cloro y el otro lado tengo 2, entonces agrego un 2 también enfrente del cloro. Perfecto. ¿Qué más? Añadir agua donde falte oxígeno. Perfecto. Solamente arriba tendremos ese problema. Acá tengo 7 de oxígeno. Entonces voy a añadir 7 de agua en el segundo miembro. Abajo no tengo ese problema. Luego que dice añadir protón en donde falte hidrógeno. En este caso, si se dan cuenta, acá tengo 14 de hidrógeno, entonces del otro lado tengo que añadir 14 protones. ¿Ok? Y luego que decía añadir electrones donde falte para balancear la ecuación. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo 14 positivo y acá tengo menos 2. Menos 2 me da 12. Y del otro lado tengo 2 multiplicado más 3 me da más 6. Y el agua era 0. Entonces, al lado izquierdo tengo 12 positivo, al lado derecho tengo 6 positivo. ¿Cómo puedo balancear esa ecuación, esa reacción, esas cargas, perdón? ¿Cómo voy a poder balancear esas cargas? Multiplicando las ecuaciones. No, estoy en la parte de balancear con cargas de electrones. Tengo que sumar X cantidad de electrones para que las cargas sean iguales. De este lado tengo más 12 y de este lado tengo más 6. ¿Qué lado tengo que sumar y cuánto para poder balancear? La derecha, profe. A la derecha, ¿cuánto querés que suma a la derecha? Más 6. Más 6. Si yo sumo acá más 6 electrones, entonces 6 positivo más 6 negativo me da 0. Y acá sigue quedando 12 positivo. No se me balancea la reacción. O sea, las cargas en este caso. Lo que tengo que hacer es sumar estos 6 electrones del otro lado. Si yo sumo 6 electrones de este lado, entonces voy a tener 6 del lado derecho y 12 menos 6 va a ser 6 también para el lado izquierdo. Entonces, en ese caso, sí se va a balancear las cargas. En ambos lados voy a tener 6. Si yo sumé ya abajo, perdón, arriba a la izquierda, entonces abajo tengo que sumar hacia la derecha. ¿Cuánto? Acá tengo 2 por menos 1, menos 2, y acá tengo 0. Para tener la misma carga, tengo que sumarle 2 electrones de este lado, entonces también de este lado voy a tener menos 2. Menos 2 igual a menos 2. ¿Ok? Ya está balanceada las cargas. Antes de seguir, ¿dónde ocurrió la oxidación y en dónde ocurrió la reducción? A ver. Repito, ¿dónde ocurrió la oxidación y en dónde ocurrió la reducción? Ya les enseñé a ustedes cómo identificar dónde hay reducción y en dónde hay oxidación. A ver. Alexis, Roberto, Ana, ¿alguien de los 24 que están conectados? La reducción hubo a la izquierda. ¿De cuál ecuación? ¿De la primera o de la segunda? Es la primera. En la primera que hubo, ¿reducción? Sí, reducción. Sí. Acá se sumó la cantidad de electrones, entonces sí o sí ocurre la reducción. Por ende, abajo ocurrió la oxidación. Entonces, ¿quién es el agente reductor? ¿Y quién es el agente oxidante?
A ver si alguien responde. ¿Quién es el agente reductor? El cloro. Cloruro. El cloruro. Siempre tiene que nombrar el cloruro. Por ende, agente reductor, cloruro. Por ende, mi agente oxidante va a ser el dicromato de potasio. Perfecto. Seguimos porque tenemos que balancear la reacción. Entonces, bajamos como tal. Tengo 6 electrones más 14 protones más dicromato de potasio, dicromato como tal, perdón. Me produce 2 de cromo más 3 más 7 de agua. Abajo, 2 de cloruro me produce cloro gaseoso más 2 electrones. En el siguiente paso decía multiplicar por números correspondientes o números adecuados. Lo de arriba multiplicaré por 2 porque es la cantidad de electrones que sume abajo. Y lo de abajo multiplicaré por 6 porque es la cantidad de electrones que sumé arriba. En este caso, 2 y 3 son divisibles, lo simplificaremos, acá me queda 1 y acá me queda 3. Entonces, lo de arriba queda como tal, 6 electrones más 14 protones más dicromato, me produce 2 de cromo más 3 más 7 de agua. Y abajo, 3 por 2, 6 de cloruro. 3 por 1, 3 de cloro gaseoso, más 2 por 3, 6 electrones. ¿Qué hacíamos en este punto? Simplificábamos los términos que son iguales en miembros opuestos. Y los únicos que son iguales son la cantidad de electrones. 6 con 6 y sumamos. Me queda 14 protones más 6 de cloruro más dicromato produce 2 de cromo más 3 más 3 de cloro gaseoso más 7 de agua. Eso tenemos que llevar a la ecuación original. Copio la ecuación original y nos vamos abajo. ¿Qué dice? Rayos. Esta es nuestra ecuación original. Lo que tenemos que adecuar es estos 14 protones, 6 de cloruro, 2 de cromo más 3, 3 de cloro gaseoso y 7 de agua, meter en esa ecuación original. Entonces, ojo, recuerden, entre el más alto y el más bajo que coincide en una reacción, yo por lo general les sugiero que pongan siempre el más alto, el 14. Ponemos entonces el 14 de los 14 protones que tenemos. Del otro lado tenemos cromo 2, tenemos 7 de agua y tenemos 3 de cloro gaseoso. Y un punto muy importante a la hora de balancear, no siempre se van a balancear todos los elementos. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron parte o vela en la reacción. Por ejemplo, entre los metales tenemos al potasio, y el potasio acá tengo 2 y del otro lado tengo solamente 1. Entonces, de forma manual,
voy a tener que ajustarlo de la siguiente manera. Agrego un 2 también enfrente del cloruro de potasio. Repito, el potasio no tuvo número de cambio, número de oxidación, pero se ajusta de forma manual por la siguiente condición, que es que él no participó en la reacción. Y en el primer miembro tengo 2, entonces necesariamente ajusto de forma manual. Seguimos. Cromo, tengo 2 en el primer miembro y acá tengo 2 por 1, 2 en el segundo miembro, balanceado. Cloro, 14 por 1, tengo 14 en el primer miembro y acá en el segundo miembro tengo 2 por 3, 6 de cloro y tengo 3 por 2, 6 de cloro. Y tengo 2 por 1, 2 de cloro. 6 más 6 me da 12, más 2, 14 de cloro. Balanceadísimo el cloro. Vamos con el oxígeno. Oxígeno tengo 7 en el primer miembro y acá en el segundo miembro tengo 7 por 1, 7 de oxígeno. Balanceado el oxígeno. Por último, vamos con el hidrógeno. Tengo 14 por 1, 14 de hidrógeno y en el segundo miembro 7 por 2, 14 de hidrógeno. Entonces, 14 de hidrógeno. La ecuación está balanceada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Todos entienden? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, sin problema. Bueno, vamos a hacer otro. Cobre más ácido nítrico me produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son los que cambiaron de número de oxidación. El cobre 0, el hidrógeno más 1, nitrógeno más 5 para el ácido nítrico y el oxígeno menos 2 siempre. Del otro lado me decía nitrato de cobre 2, entonces me significa que mi cobre ya actúa con 2. Al nitrato como tal, encontramos que el nitrógeno está como en valencia 5 y mi oxígeno con valencia 2, no cambió. Pero acá, fíjense, mi nitrógeno está tomando con carga 2, cambió. Acá tengo más 1 y acá tengo menos 2, perfecto. Entonces, vamos a hacer la identificación. O sea, una vez realizada la identificación, encontramos que el cobre cambia de 0 a cobre más 2 y el nitrógeno de carga más 5 pasa a nitrógeno de carga más 2. O sea, directamente podemos decir que ellos son los que cambian de número de oxidación. Vamos a hacer por otro método que se llama método de... ¿Cómo era que se llama? Método del número de oxidación, creo que era solamente teniendo en cuenta a los elementos. Entonces, cobre de 0 pasa a cobre más 2. Y el nitrógeno de carga 5 pasa a nitrógeno de carga 2. Y acá se van a dar cuenta cuando estemos haciendo que por qué no me gusta utilizar este método. Porque método del ion electrón el que hicimos anteriormente y este era método... Espérenme. Método de número de oxidación se llama, acá está. Método de número de oxidación. Y no me gusta utilizar este método porque no me balancea en su totalidad toda la reacción. Y les voy a mostrar haciendo de las dos maneras. Entonces, fíjense, cobre de 0 pasa a cobre más 2 y nitrógeno de más 5 pasa a nitrógeno más 2. En este caso, las dos semireacciones ya están armadas. No es necesario ajustarla porque estamos utilizando solamente los elementos. No hay oxígeno, no hay hidrógeno. Pasamos directamente a la carga, a la suma de cargas. Entonces, pregunto a la clase. Tengo acá carga 0 y acá tengo carga más 2. ¿Cuánto tengo que sumar para que se balanceen las cargas? ¿Y hacia dónde?
Más 2 hacia la izquierda. Más 2. Me dice el compañero que le sume 2 electrones a la izquierda. Entonces, de este lado voy a tener menos 2 y de este lado voy a tener más 2. No se balancea. Tiene que ser al revés. Recordá que los electrones suman carga negativa. Entonces, si le sumo 2 electrones a la derecha, ahí tengo 2 positivo menos 2 negativo, me da 0. Y este lado tengo 0, entonces sí se balancea la reacción, ¿sí? Seguimos. Abajo, obviamente le tengo que sumar a la izquierda. ¿Cuánto? Para que pase de 5 a más 2, ¿cuánto le tengo que sumar? 3, profe. 3. Le sumo 3 electrones. Entonces, ¿me pueden decir en dónde ocurrió la reducción y en dónde ocurrió la oxidación mirando la ecuación? El de arriba la oxidación y el de abajo la reducción. Perfecto. Arriba ocurrió la oxidación y abajo ocurrió la reducción. Perfecto. Otra cosa. ¿Quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante? El de arriba es el reductor y el de abajo es el oxidante. ¿Y quiénes son ellos? Decímelo quién es arriba y quién es abajo. Cobre y nitrógeno. Perfecto. El cobre es el agente reductor. Agente reductor. Y el nitrógeno va a ser el agente oxidante. Perfecto. En este caso está bien decir así. Pero en realidad lo que se tendría que decir es que el ácido nítrico es el agente oxidante y el cobre es el agente reductor, porque siempre tienen que tener en cuenta al compuesto, ¿sí? Pero en fin, seguimos. Estamos usando otro método nada más. Ahora tenemos entonces cobre. Okay. Cobre de 0 pasa a cobre más 2 electrones, y abajo tenemos nitrógeno, pasa a nitrógeno más 2 más 3 electrones. Entonces arriba multiplicaremos por la cantidad de electrones que sumé abajo, y en la ecuación de abajo multiplicaré por la cantidad de electrones que sumé arriba, que es 2. Me da 3 de cobre 0, 3 de cobre más 2, más 6 electrones. Abajo, 6 electrones, más 2 de nitrógeno con carga 5, 2 de nitrógeno con carga 2. Simplificaremos lo que son iguales, en este caso solamente los electrones, y sumamos. Tenemos 3 de cobre 0, más 2 de nitrógeno 5, me produce 3 de cobre más 2 de nitrógeno más 2. Perfecto. Ahora, vamos a ver si es que se ajusta nuestra reacción. Entonces, tenemos cobre más ácido nítrico, me produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. En teoría, los coeficientes estequiométricos alcanzados son 3 de cobre, 2 de ácido nítrico, 3 de cobre, 2 de ácido nítrico. Y nos falta el agua. Lo tenemos pues, agua en este caso. Vamos a ver si es que se balancea la reacción y cómo podríamos ajustar. Tenemos cobre. Cobre tengo 3 en el primer miembro y en el segundo miembro tengo 3. Perfecto. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 2
en el primer miembro y en el segundo miembro tengo 2 por 1, 2 por 3, 6 más 2, ¿cuánto? 8. 8. Ahí ya no está balanceado nuestro nitrógeno. Entonces, me conviene cambiar este 2 que tengo aquí frente al ácido nítrico por un 8. De esa manera, entonces, se estaría balanceando mi nitrógeno. Perfecto. Ya se balancea mi nitrógeno. Vamos con el oxígeno. 8 por 3 me da 24. Y acá tengo 2 por 3 me da 6. 6 por 3 me da 18 de oxígeno. Más 2 de oxígeno me da 20. Y acá tengo 1. 21 recién. Me conviene poner frente al agua un 4, de modo a tener 18 más 2, 20, más 4, 24. Entonces ahí sí ya ajusto mi oxígeno. Y por último, mi hidrógeno, tengo 8 por 1, 8. Y en el otro miembro, 4 por 2, 8. Ahí sí ya se balancea la ecuación. Pero se dan cuenta que tuvimos que volver a trabajar con tanteo, cambiando nuestro número alcanzado por un 8 frente al ácido nítrico. Y aparte de eso, se dieron cuenta que el agua no estaba balanceada. Este método se llama método del número de oxidación, balanceo por el método del número de oxidación. Y por lo general, desde mi punto de vista, yo no la recomiendo, porque se dan cuenta que van a perder más tiempo otra vez ajustando de forma manual. Por eso les recomiendo que utilicen el método que vimos, que es la del ion-electrón. ¿Se entiende? Una profe. Sí, profe. De mi parte, por ejemplo, era esta técnica la que me enseñaron en el colegio, esta segunda Sí. técnica. A mí también. Entonces solamente se pierde más tiempo balanceando en diferencia al otro, ¿verdad? Sí, porque se tiene en cuenta al oxígeno y al hidrógeno. Si tenemos en cuenta al oxígeno y el hidrógeno, a la hora de hacer el ejercicio, vamos a poder balancear mucho más rápido y no vamos a perder tiempo buscando números que ajusten a nuestra ecuación. Por eso es importante hacer más el otro método. ¿Hacemos uno más? Me gustaría hacer el del otro método otra vez, profe. Uno ¿Con más este? del otro. ¿Con este o con otro ejercicio? Te puedo dejar Y hacer vos este no, ¿no? con... bueno, perfecto. Te iba a decir, voy a hacer otra ecuación y voy a hacer en tu casa el mismo ejercicio, pero con el otro método. Pero como ya me dijiste, vamos a hacer este. Sería Una- cobre más ácido nítrico me produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. Identificamos ya que son el cobre los que cambian su número de oxidación y los otros dos de nitrógeno. Se hace de la siguiente manera. Primero, cobre de 0 pasa a cobre más 2. En el caso de los metales no hay ningún problema. Se baja como tal. Pero en el caso del nitrógeno se baja como nitrato. Profe, permiso. Ahí el dióxido de nitrógeno no era monóxido. Sí, tenés razón. ¿Viste cómo están despiertos? Yo le hice a propósito eso para ver si estaban dormidos o estaban despiertos. Perfecto. Gracias, Andrea. El nitrógeno baja como Ya nitrato. jugó, ya. Baja como nitrato, ¿sí? Entonces, el nitrógeno baja como nitrato. Y del otro lado, como dióxido de nitrógeno. Pero en este caso, se considera como carga cero porque estamos bajando un átomo neutro. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. Primero que hacíamos, armar las dos semireacciones. Perfecto. Segundo, ajustar los
elementos. En este caso tengo cobre 1, no hay ningún problema. Nitrógeno 1, no hay ningún problema. Vamos con el oxígeno. Arriba no tengo problema de oxígeno, pero abajo sí. Acá tengo 1 de oxígeno y acá tengo 3 de oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Le sumo, casi sumo a otro lado. Le sumo 2 de agua, porque me falta, en este caso tengo 3 de oxígeno y acá tengo 1 de oxígeno. Me falta 2 de oxígeno. Entonces le sumo 2 de agua. 2 de agua a la derecha. Perfecto. ¿Qué ahora? El hidrógeno. ¿Tengo cuánto de hidrógeno? Tengo acá 2 por 2, 4 de hidrógeno. Entonces del otro miembro le sumo, ¿a qué? 4 protones. Después, ¿qué hacíamos? Le sumábamos electrones. Y si nos fijamos, tengo acá 0 y acá tengo más 2. Para igualar, sumo 2 electrones aquí. Mientras que abajo tengo 4 menos 1, me queda 3. Acá tengo 0 y acá tengo 0. Entonces, ¿cuánto tengo que sumar para que se iguale a 0 del otro miembro? Le sumo acá 3 electrones. Entonces, de esa manera, ya igualé las cargas. Nota importante. Se dan cuenta que arriba, ¿cuánto sumé? Sumé 2 electrones para el cobre, 3 electrones para el nitrógeno. Y abajo, 2 electrones para el cobre y 3 electrones para el nitrato. No modificó la suma de electrones. ¿Ok? Seguimos. Entonces, al no modificar, ya sabemos quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante, quién se oxidó, quién se reduce, ya está todo ya. Multiplicaremos arriba por 3, multiplicaremos abajo por 2, porque sería la suma directa de los electrones. Me da arriba, 3 de cobre 0, 3 de cobre más 2, más 6 electrones, abajo 6 electrones más 8 protones más 2 de nitrato, 2 de monóxido de nitrógeno más 4 de agua. Simplificamos los que son iguales. 6 de electrones se van con 6 electrones. Sumamos. Tengo 8 protones. Tengo 3 de cobre 0. Tengo 2 de nitrato. Del otro miembro tengo 3 de cobre más 2. Tengo 2 de monóxido de nitrógeno y tengo 4 de agua. Nuestra ecuación original era cobre más ácido nítrico me produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. Entonces lo que voy a hacer es ir añadiendo los números que acabamos de hallar. Tengo 3 de cobre acá y fíjense, acá tengo 2 de nitrato y 8 de hidrógeno. Me conviene poner el 8. ¿Por qué? Porque siempre tengo que poner el mayor y luego si no me funciona pongo el menor, ¿verdad? Agrego el 8. Del otro lado tengo 3 de cobre, 2 de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno y 4 de agua. Ahora veremos si está balanceada la reacción. Cobre, tengo 3 en el primer miembro, tengo 3 en el segundo miembro. Nitrógeno, tengo 8 en el primer miembro y en el segundo miembro tengo 2 por 3, 6, más 2, 8. Balanceadísimo. Hidrógeno, 8 por 3, 24. Mentira, 8 nomás. Sí, 8 por 1, 8. Y acá 4 por 2, 8. Y por último, mi oxígeno es 24. Y en el otro lado tengo 2 por 3, 6. Por 3 me da 18. Más 2 me da 20. Más 4 me da 24. ¿Se dieron cuenta que por más, como dijo una de las compañeras, es más largo, perder más tiempo, pero en realidad se balanceó de una? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por eso les recomiendo a ustedes que hagan por el método del ion electrón, no así por el método
que estábamos viendo anteriormente, que es el del por número de oxidación. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió algo, no se entendió? ¿Alguna observación que quieran hacer? ¿Ninguna? Profe, una consulta. Te escucho. De hoy en noche dijiste que va a ser la parcial de química. Sí, justamente eso iba a hablar ahora. Dale, profe. Bueno, para los que ingresaron tarde, todas aquellas personas que empezaron tarde su cursillo, por favor, si se ponen al día con todas las clases que se perdieron, hagan todos los cuestionarios, porque de hoy en 8 vamos a tener nuestro primer parcial. Este parcial no es sumativo, en realidad solamente nos va a ayudar a identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Van a ver en qué situación está. Recomendación, no se copien. Recomendación, no rindan entre 2, entre 3. Traten de hacerlos ustedes solos. ¿Por qué? Porque el que hoy es tu compañero de cursillo, mañana puede ser el que te elimine de tu cupo para el ingreso. Entonces, rindan solos, hagan todos solos. Y después del ingreso recién te van a ser realmente compañeros, ¿sí? Es mi humilde recomendación que hagan solo el parcial de hoy. Entonces, de hoy en 8. Entonces, se ponen al día, terminan sus cuestionarios, estudian bien, damos toda nuestra clase de la próxima semana, vamos a hacer un